El discípulo no cuestiona, hermano. El discípulo no busca ser entretenido. El discípulo busca ser entrenado. Y Casa de Fe no es una iglesia para entretener a nadie. Casa de Fe es una iglesia para entrenar a las personas para que sean discípulos y para que hagan discípulos. Si tú buscas entretenimiento, estás en la iglesia equivocada. Lo que te hace estar en Casa de Fe es el deseo en tu corazón de ser entrenado para hacer y hacer discípulos. Porque tiene que entender usted algo. El creyente vive de los regalos. El discípulo vive de las recompensas. Y hay una gran diferencia entre vivir de los regalos de Dios y vivir de las recompensas del Señor. Cuando tú sirves a Dios, lo que te persiguen son recompensas. Cuando tú escuchas a Dios, lo que te persiguen son regalos. No es suficiente solamente escuchar, hay que servir al Señor. ¿Cuánto me están entendiendo acá, iglesia del Señor? No podemos ser una iglesia de multitudes. Tenemos que ser una iglesia de multitud de discípulos, de gente que esté preparada y equipada para ser un discípulo y para ser discípulos del Señor. Esa es la bendición grande, hermano, que tenemos para que de la visión de Casa de Fe. Que no solamente tú estás haciendo discípulos, pero al mismo tiempo tú eres discípulo de alguien. Tú estás discipulando a alguien, pero al mismo tiempo alguien te está discipulando a ti. Tú no quieras hacer discípulos si tú mismo no te estás dejando discipular. No esperes cosechar lo que tú no has sembrado. Nosotros vamos a cosechar lo que sembramos en nuestros discípulos. Y si nosotros somos discípulos obedientes vamos a tener nosotros también. Usted quiere que sus discípulos lleguen temprano, usted siempre llega tarde. ¿Cuándo me están entendiendo, iglesia? Dile al que está a tu lado, tenemos que ser discípulos. Yo no quiero ser audiencia. ¿Cuántos no quieren ser una audiencia nada más? ¿Cuántos dicen, me rehúso a ser parte de la multitud? Yo quiero ser un discípulo que haga la diferencia del Señor. La multitud no es de fiar, hermano. Hoy está, mañana no está. Tengo un amigo mío, pastor, en Texas. Tenía una iglesia de casi 5,000 personas. De un día para otro le bajó de 5,000 a 2,500. La gente se va. El que es multitud no permanece. El que es multitud hoy está, mañana no está. Pero el que es discípulo permanece contra viento y marea. Porque eso fue el ejemplo que dejó Jesús en la tierra. Miren, los discípulos del Señor lo seguían a todas partes. Estaban dispuestos a morir por Él. Pero porque eran discípulos del Señor. Mire, quiero que vayan conmigo una palabra que va a estar tremenda. Diga conmigo, anduvo haciendo, no diciendo. Amén. Si yo voy a ser un discípulo es porque yo voy a hacer algo, no solo lo voy a decir. ¿Tú eres discípulo? Sí, yo soy discípulo, pero no actúa como uno. Y el que es discípulo no dice ser algo que no hace. El que es discípulo hace y entonces decimos, ese es un discípulo. Mire el ejemplo de Pedro, por favor. La gente veía a Pedro, veían que caminaba como Jesús, se vestía como Jesús, hablaba como Jesús, y la gente le decía, tú eres de ellos. Él no tenía que andar diciendo, yo soy discípulo. La gente veía que él era un discípulo del Señor. Amén. Miren lo que dice aquí la palabra de Dios. Marcos capítulo 1, por favor, el verso 29. Al salir de la sinagoga vinieron a su casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón, que estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. ¿Qué hacía la mujer? Les servía. Mire por favor por un segundo. Automáticamente la mujer fue sana. Y inmediatamente empezó a servir al Señor. Tenemos que entender algo de parte de Dios, hermano. Que cuando Dios te toca, cuando Dios te sana, cuando Dios te libera, no es para que seas parte de la multitud. Dios te sana, te libera y te salva para que le sirvas.
Cuando Moisés hablaba con Faraón, ¿se acuerda usted de esa historia? ¿Cuántos se acuerdan de esa historia, hermano? Cuando Moisés habló con Faraón y le dijo: Faraón, deja ir al pueblo de Dios para que les sirva en el desierto. ¿Para qué es tu libertad entonces? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué es tu libertad en el Señor? Para servirle. Tenga cuidado, lea, Dígale que está a su lado: es para servir al Señor. No te confundas, hermano, porque la vida abundante del Señor no es para pasarla gozándola, es para pasarla sirviéndole. Y sirviéndole nos gozamos en el Señor. ¿Cuántos están entendiendo acá, iglesia del Señor? Es para servirle. Pero la gente se confunde. La gente dice que estoy cansado, es que mucha iglesia, es que mucha reunión. Se confunde la gente, porque creen que la iglesia es su entretenimiento. Pero la iglesia es para servirle. Y mientras tú descansas en tu casa porque te duele el pie, alguien se está yendo al infierno. Y Dios te hizo libre para tu libertad a ese que se está yendo al infierno, no para que vayas a descansar a tu casa. Es que, ¿cuánto le hubiera gustado ser discípulos de Jesucristo? Eso quiero ver. Me encantaría verlo de verdad. Pero si ni mío puede conmigo, va a poder con el Señor Jesús. Ni con mi ritmo puede. Ya con mi ritmo están sacando la lengua. Mucho ajetreo. Hay que ir, hay que venir, hay que ir, hay que ir. Ya no puedo, así no se puede. Pero quieren ser discípulos de Jesucristo, ¿no? ¿Cómo no? Risa me da. Mire esto, por favor. La mujer fue sana y le servía. Jesús sanó el Gadareno. ¿Se acuerda del Gadareno? ¿Se acuerda cuando lo sanó? ¿Qué hizo el Gadareno? ¿Qué le dijo? Déjame ir contigo, le dijo. Déjame seguirte, te quiero servir. Porque Dios, cuando te hace libre, es para servirle. Cuando no tenías un clavo, ahí estabas todo el tiempo sirviendo. Pero no haces más que tener dinero y ahora ya no puedes servirle, porque estás ocupado en tu trabajo. Mucha reunión. Ahorita la reunión del Señor que acaba de tener el Padre. A ver si va a gustar aguantar este ritmo. Diga conmigo: el Gadareno le quería servir. La mujer adúltera dice que le servía, le lavaba los pies al Señor, buscaban la manera, se desvivían por servirle, porque automáticamente el corazón agradecido por ser libre es un corazón que le sirve al Señor. Corazón que busca: ¿en qué te sirvo, Señor? ¿Cómo te sirvo? Mira Isaías por un momento. Dice que tenía la boca llena de cochinada. Dice: Señor, tengo mi boca llena de labios inmundos, le dijo. Y entonces, ¿qué hizo el Señor? Le sanó la boca, ¿sí o no? Y automáticamente, ¿qué dijo él? Heme aquí, envíame a mí, yo iré. Póngame atención a lo que le voy a decir. Cuando el toque del Señor vino a tu vida, y escúcheme todos los que están en casa, cuando el toque del Señor vino a tu vida y tú no le sirves, el toque de Dios está incompleto. Porque el toque de Dios se completa en tu vida cuando te bendijo y le sirves con todo tu corazón. Mire el verso 32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron a todos los que tenían enfermedades y en los endemoniados. ¿Por qué cree que le traían a esta gente? ¿Qué creen ustedes que provocó que les llevaran a los que tenían enfermedades y a los endemoniados? Vamos, piénsenlo un poquito. ¿Qué lo provocó? Que le llevaran a todos los enfermos y los endemoniados. Estamos leyendo la historia de cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro. ¿Qué cree usted que provocó que llevaran endemoniados y enfermos a la casa de Pedro? El testimonio de la suegra de Pedro, que había sido sana. Señor, la gente dijo: si sanó una suegra, sana cualquier cosa. Y le llevaron los enfermos y los endemoniados a Jesús. Y estuvo ¿cuánto tiempo?
Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. ¿Cuánto tiempo estuvo? Diga conmigo, toda la noche. Dice que la ciudad entera se agolpaba, hermano. Toda la noche sanó a la suegra de Pedro e inmediatamente toda la noche. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Toda la noche. Ay, pastores, que mucho. Ya venimos ayer. Hay que ir mañana también. Es mucho. ¿Ah? Hay que viajar de noche, otra de velada. El encuentro la próxima semana. Toda la noche Jesús no paraba, hermano. A Jesús le decían, escuche esto que le decían a Jesús. Le decían, Señor, vamos a comer. ¿Y qué decía el Señor? Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Jesús no comía con tal de servir al Señor. A algunos de ustedes les hace falta servir al Señor así, que no les dé tiempo ni de comer. Buba. Pero pelean su hora de comida. Aquí lo voy a comer. Aquí lo voy a hacer esto. Mire esto, por favor, iglesia. Y se levantó muy de mañana. ¿Cómo se levantó? ¿Muy qué? Ah, pero usted quiere ser discípulo mío del Señor. Ah, quiere ser del Señor, pero no quería venir ayer. Pero sí quiere ser del Señor. Al ritmo del Señor estaba bueno. 3 años y medio, todos los días sin parar. Usted hubiera sido de los que se hubieran ido, que hubieran dicho, qué dura palabra esta, vámonos. ¿Ah? Usted hubiera sido de esos, ¿va? Yo le he dicho, qué dura palabra está esta, vámonos a otro lugar, aquí se trabaja mucho. Ay, Padre, si es que esta palabra era para todos, Señor. Dile al que está a tu lado, Dios te está hablando hoy, Josicón. No, no es cierto, no diga así. Mire esto, por favor. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Qué hacía ahí? ¿Qué hacía? Oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, vamos. Ay, me la voy a gozar ahorita, ¿oyó? Me la voy a gozar bien gozada la que sigue ahorita. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. ¿Para qué fui enviado? ¿Ah? Para seguir predicando, hermano. Jesús, escuche esto, sana a la suegra de Pedro. Si es que a veces la suegra se cree mamá de uno, ¿ah? Sana a la suegra de Pedro. Pasa toda la noche sanando enfermos y echando fuera muchos demonios. ¿Cuántos demonios? ¿Cuántos? Muchos demonios. ¿Cuántos, hermano? Muchos, ¿verdad? Muchos demonios. Se levanta de mañana el Señor. Levantándose muy de mañana, se va a orar. Llegan los discípulos. Dicen, Señor, te están buscando. Ah, eso es tremendo, hermano. Y dice, bueno, vámonos. Vámonos a otra ciudad, porque hay que seguir predicando, porque para esto ¿para qué estamos aquí? Para servir. ¿Está tú mucho ajetreo? Ese sí era ajetreo, para que veas. Al otro día en la mañana, los discípulos, vámonos a servir. Vámonos, la ciudad que sigue. Vámonos a la ciudad que sigue, hermano. Mire, yo no me jacto de nada, pero yo le digo algo. Yo sé y estoy seguro que si yo hubiera estado con Jesús, yo me hubiera ido con él. Se lo digo de corazón, porque nunca le he puesto a mi Señor una excusa para no servirle. Ah, mire usted, le voy a contar un testimonio. Yo fui intercesor 6 años en una iglesia en Estados Unidos. Hicieron una conferencia apostólica profética enorme. Se ganaron miles de personas en esa conferencia.
A esa hora que terminó el congreso, 12 de la noche, me hablaron por teléfono, me dijeron: Roberto, no hay quien interceda por el fruto del congreso. ¿Te podemos confiar a ti la oración de la 1 a las 3 de la mañana? Dije: sí, pastora, allá estoy. Mis papás estaban en Miami conmigo. Les dije: no me puedo quedar a dormir, me tengo que ir a orar a la iglesia. De 1 a 3. Con mi familia que me fue a visitar de México a Miami. Después de pasar todo el día sirviendo, a seguir sirviendo, hermano. Porque para esto, para esto he venido. ¿Para qué nos hizo libres el Señor? Para servir. ¿Para qué fue enviado Jesucristo? Para servir. Pero algunos se quejan: hay mucho trabajo en la iglesia, es que mucha reunión, mucho esto, mucho el otro. Ya hoy no, hoy sí no. Que se enoje el pastor, que se enoje el líder, pero yo hoy no. Yo no me enojo, hermano, porque no soy yo el que te llama, es el Señor. Ahora Dios, no sé si se enoja o no. Ese te lo dejo en la escritura. Léalo en la Biblia. Ahí le va a decir cómo Dios se siente cuando usted le dice que no. Porque es mucho. Yo no sé qué es más, si el trabajo que hacemos aquí o lo que Dios ya hizo por ti. Te lo dejo de tarea. Una vez más, Casa de Fe no está para entretener a nadie. Casa de Fe sirve para entrenar discípulos. Gente que se comprometa con Dios para servirle con el poder de Dios. Lo demás es multitud. La pregunta sería entonces: ¿qué quieres ser tú? ¿Multitud o discípulo? Porque la multitud se va a dormir, el discípulo se queda velando por el que duerme. Esa es la razón de la existencia de esta iglesia, servir. Pero mire esto, por favor, verso 39. Y predicaba en las sinagogas de ellos y en toda Galilea. Este es el día de Jesucristo, ¿yo? Todo esto está pasando en el mismo momento. Predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Y vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Esto nos prueba algo muy poderoso, que Dios no solamente quiere, no solamente puede, Él quiere bendecirnos. Así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió. Y luego le dijo: mira, no digas nada a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y ofrece tu purificación, lo que Moisés mandó, para testimonio de ellos. Miren lo que le pide el Señor Jesús al enfermo que acaba de sanar: no le digas a nadie. ¿Qué le pidió? No le digas a nadie. ¿Por qué será que le encargó eso el Señor? No es por eso. ¿Por qué cree que le encargó el Señor Jesús? ¿Qué tiene que ver eso con esto que estoy diciendo? ¿Por qué le encargó el Señor Jesús al hombre que no dijera nada? Porque Jesús sabía que si por una fiebre se había agolpado la ciudad, ahora imagínese usted lo que pasaría si una lepra hubiera sido sanada. ¿Sabe usted que la lepra en aquel entonces es como el SIDA hoy, que no tiene cura? Hoy la lepra se puede curar, pero en aquel entonces no se podía curar. Era una enfermedad que se consideraba una maldición. Pero quiero ponerte algo en tu corazón acá. Él le dijo: no se lo digas a nadie. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho. El hermano es bien obediente, ¿va? Fue más obediente el demonio de la lepra que él. Jesús le dijo que se fuera y el demonio se fue. A este le dijo: no digas nada, y este se lo dijo a todo el mundo. Pero mire esto, por favor. Y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Quiero que me ponga toda su atención, por favor.
¿Será que era de bendición que vinieran a él de todas partes? ¿Cuántos creen que era de bendición? ¿Ah? ¿Cuántos creen que era de bendición? Imagínense que vinieran de todas partes a Casa de Fe. ¿Cuántos diríamos qué bendición? ¿Ah? Sería tremendo, ¿no? Sería qué bendición, cuánta gente. Pero él tenía un problema. Y le voy a decir cuál era. La misión de Jesús no era sanar y salvar y sanar. La misión de Jesús era ser discípulos. La pregunta es, si nosotros tenemos 3,000 personas hoy aquí afuera, ¿tendremos nosotros la capacidad de hacer de ellos discípulos? Si llegaran 10,000 hoy, mañana, que Dios hiciera un milagro, pum, te mando 10,000 gentes, zoom, ¿a dónde las metes? Para empezar, hay un problema. Jesús no quería que eso que estaba pasando pasase. Él quería entrar. Era tanta la multitud que él no pudo ni entrar a la ciudad donde iba. Y entonces entiendo algo de parte de Dios, algo muy tremendo de parte del Señor. Jesús, mire el día de Jesús, por favor. Jesús sana toda la noche. Después de sanar a la esposa de Pedro, a la suegra de Pedro, toda la noche se queda sanando enfermos. Se levanta a orar en la madrugada del otro día. Después sana a un leproso. ¿Se le hace tarea a la agenda de Jesús? ¿Verdad? Bastante trabajo, ¿no? ¿Sí o no? Pero ahí estaban los discípulos con él, a la par, porque el discípulo no se raja, hermano. El discípulo está siempre ahí cuando el Señor lo llama. Y mire esto, por favor. Y le dice, no le digas a nadie, como que no tiene sentido, ¿va? La pregunta es, Jesús no estaba listo. Jesús no tenía discípulos para terminar la obra. Pero viene una pregunta muy importante. Dice que Jesús oró toda la noche. Ahora, ¿qué oraba Jesús cuando oró toda la noche? Usted ya estuvo en el discipulado de jóvenes, ¿verdad? Por eso dice. Exactamente. Eso es lo que Jesús estaba orando. Hermanos, Jesús se fue en la madrugada y empezó a orar. Y empezó a pedir y a clamar toda la madrugada. Y de repente llega Pedro y Juan y le dicen, Señor, te están buscando. ¿Qué será que estaba orando el Señor? Estaba orando por obreros, hermano. Y cuando llegaron a él sus discípulos, dijo, llegaron los obreros por los que estoy orando. Ahora voy, porque la mies, la verdad, es mucha, pero los obreros son pocos o flojos. Entre pocos y flojos no hacemos mucho. Se cansan. Dile al que está a tu lado, llegó el tiempo de servir a Dios de todo corazón, de forma radical. Vamos, dígaselo con fe. Pero no se lo diga a su esposa, dígaselo a alguien que no vino con usted. Dígale, llegó el tiempo de servir a Dios de forma radical. Tenemos que ser radicales en nuestro servicio al Señor, hermanos. Amén. Quiero que entienda algo de todo corazón. Las multitudes solo se pueden atender con discípulos. Y Jesús no quería que se propagara tanto su fama, porque él no tendría cómo atender tantas multitudes. La única manera de atender a las multitudes era a través de discípulos. Amén, iglesia. Quiero que me acompañe a Lucas capítulo 10, por favor. Y con esto voy terminando. ¿Me pones música ahí atrás, por favor? Quiero ponerle esto en su corazón porque es tremendo, hermano. La multitud no se puede atender uno solo. Las multitudes solo se atienden con discípulos. ¿Qué era tan importante para Jesús que levantarse después de trabajar toda la noche a orar en la madrugada? Mira, hermano, ¿se acuerda que Jesús dijo, cuando vio a la multitud, dice que se conmovió, dijo, están solos como ovejas que no tienen pastor, desamparadas y dispersas? Dijo, a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Se acuerda que dijo eso el Señor Jesús? El día que Carlos Ortiz vino aquí a esta congregación, que llegó muchísima gente acá, yo me sentí como Jesús ese día. Había en mi corazón dos sentimientos, gozo y tristeza. Gozo porque la iglesia estaba repleta.
Y tristeza porque yo no estaba seguro si a todos los podíamos atender. Yo sentí un deseo en mi corazón de ir con todos y hacer cita con todos. Yo quería, vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer. Yo quería estar con todos al mismo tiempo, escuchar a todos, darles consejería a todos. Porque para mí la consejería no es un problema, hermano. Si usted es líder de red y usted se cansa de dar consejería, usted tiene un problema grande con su corazón. No tiene un corazón pastoral, usted no puede ser líder de red. Porque el corazón pastoral, la consejería no le es un problema, la consejería es un deleite, es una pasión. A mí me apasiona darlas. Mi esposa a veces me dice: Robert, ya nos tenemos que ir, es tarde. Y yo estoy y si no me para yo sigo porque me gusta estar ahí. Es algo que disfruto. Claro que no soy sabio y no adivino. Si usted quiere una, me tiene que decir: necesito una consejería, pastor, y con gusto estaré ahí. Y si no tengo tiempo, me haré el tiempo para estar con usted. Quiero que ponga algo en su corazón en esta tarde. Jesús dejó una escala de discipulados, hermano. Si el Señor se hubiera ido sin hacer discípulos, con Él se hubiera ido su obra. Pero dejó discípulos que hicieron otros discípulos, que hicieron otros discípulos, que hicieron otros discípulos, hasta llegar a su servidor, que sigue haciendo discípulos, para llegar a usted, que sigue haciendo discípulos. Y así seguimos hasta que Cristo venga o seamos llevados a su presencia. Esa es la escala de discipulado que el Señor dejó. Son los discípulos lo que importa, hermano. Es más, le voy a decir algo. Yo a veces he pensado esto: que no todo el que dice Señor, Señor va a ir al cielo. Que hay gente que tiene que ser discípulo para ir con el Señor. Porque antes, escúcheme bien, para ser un cristiano primero había que ser discípulo. Y entonces eras discípulo y la gente te decía: ese es un cristiano. Hoy yo no sé en qué momento se cambió la historia. Hoy a cualquiera le decimos cristiano. Hoy solo porque llega a la iglesia ya es cristiano, porque llegó a la iglesia. Cuando la escala era diferente antes. Antes de ser cristiano tenías que ser discípulo de alguien. Entonces te decían: este es un cristiano porque es discípulo de fulano. Yo a veces he llegado a pensar que la salvación también depende algo de eso. Porque la palabra de Dios dice que el que diga que Jesús es su Señor, ese será salvo. Y la palabra Señor en ese verso, en Romanos capítulo 10, el verso 8 y 9, dice la palabra de Dios ahí: la palabra Señor es la palabra Kurios, que significa mi total autoridad y mi total Señor. Aquel que tiene la autoridad sobre mí para decirme qué comer, qué no comer, si respiro o no respiro. Eso significa la palabra Kurios. Por eso no todo el que dice Señor entrará al reino de los cielos. Porque para que Jesús sea tu Señor, tienes que entender que Él es tu Señor siempre y cuando sea Él tu total autoridad. Y eso solo lo entiende a la perfección una persona que ha entendido lo que es ser un discípulo del Señor. Un discípulo no cuestiona, solo obedece. Acompáñame a Lucas capítulo 10, por favor. Lucas capítulo 10, el verso 1. Yo quiero más de tu presencia ahí, por favor. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad a donde Él había de ir. ¿Cuántos quieren que Cristo venga pronto? ¿Cuántos quieren que Cristo venga pronto? Hagamos discípulos, hermano. En Estados Unidos se acaba de aprobar la ley homosexual. Miles de gays se están casando hoy allá. Es tan fuerte la situación que la Suprema Corte de la Justicia haya aceptado y haya legislado sobre esta ley. Obliga a los pastores cristianos a casar homosexuales. Y cuidado de aquel pastor que no quiera casar a un homosexual, lo meten a la cárcel con una multa de no sé cuántos miles de millones de dólares. Todos los pastores cristianos de renombre han decidido no casar a nadie, para que así no tengan que casar homosexuales.
Entonces, ¿cómo casamos los heterosexuales? Ellos tendrán que idearse una manera enviando a alguien que los case o algo por el estilo. Pero ellos ya deciden no casar a nadie, para que no los obliguen a casar a homosexuales. El día de ayer se hizo una marcha, hermano, en la Ciudad de México, de la libertad gay. Miles de gays llenaron la Reforma, la calle Reforma. Miles, hermano. Y algo que me dio rabia fue ver que el símbolo de ellos es el arco iris. El arco iris es el símbolo que el Señor nos dejó a nosotros como un pacto entre Dios y los hombres. Ellos lo han tomado como un símbolo que significa que somos multigénero, que no importa el sexo que sea, que tú te puedes juntar con quien tú quieras siempre y cuando sea amor lo que te una. Eso es perversión terrible. ¿Y sabe cuánta gente fue? Miles de personas. Miles. Cientos de miles, hermano. No sé si llegó al millón, pero fue una cantidad de locos. Entre bisexuales, transexuales, homosexuales, lesbianas y todo lo que es multigénero. Estaba ahí apoyando el movimiento gay para que en México se legalice constitucionalmente el matrimonio homosexual. ¿Y sabe qué hacían los cristianos ayer? Descansando, porque había mucho trabajo en Casa de Fe. Los cristianos que son discípulos, entre comillas, en vez de estar aquí apoyando el evento, apoyando lo que teníamos que hacer, ¿sabe qué estábamos haciendo? Descansando. Y el diablo no descansa, hermano, ese avanza. Y es más agresivo que nosotros. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que hemos perdido el enfoque y creemos que un evento de la iglesia es evento de la iglesia, sin saber que el evento de la iglesia tiene un fin y un propósito: de traer el reino de Dios a esta tierra que tanta falta le hace. Ese era el problema de Jonás. Jonás dormía y él sabía lo que tenía que hacer. Y mientras Jonás dormía, el barco se hundía. Hermano, mientras los discípulos del Señor se duermen en sus laureles, el mundo se viene abajo, porque nos hemos convertido en egoístas y nosotros decimos: la salvación es personal. ¿Sabe? Cuando alguien me dice así, me dan ganas de darle 2 cachetadas. Le voy a decir por qué. Porque lo que esa persona me está diciendo es que la salvación es personal, ¿Sabe qué me está diciendo esa persona? Mientras yo sea salvo, no me interesa el otro. ¿Cómo así, hermanos? Si Cristo dio su vida para que los demás fueran salvos, ¿qué hemos dado nosotros por la salvación de los demás? ¿Qué hemos hecho nosotros para salvar a los demás? Esa es la pregunta que te tienes que responder hoy. Cansado el diablo, hermano. Si nosotros realmente queremos hacer la diferencia, tenemos que entender el tiempo que estamos viviendo y lo que nos toca hacer como discípulos del Señor. Discípulos del Señor, para ir y hacer discípulos, porque para esto hemos venido. Para esto estamos aquí, para servir al Señor. Si tú crees que no, y déjale la niña a mi hija, a mi esposa, por favor, y tú vente a recibir tu discipulado. Déjala ahí, por favor, vente a recibir tu discipulado. Dile al que está a tu lado: el Señor quiere hacer un discípulo de ti. Pero un discípulo como el que vimos ahí en la tele, ¿oyó? No discípulo de papel, que hoy está y mañana no está. Que hoy sí sirve porque hoy está de humor, pero mañana no porque está muy cansado. Mucho evento, váyaselo, dígaselo al diablo, por favor. Dígale al diablo eso, que hay mucho evento en la iglesia y que no tenemos tiempo ahorita, y que se aguante tantito, que no avance mientras yo descanso. Nos da risa, pero es la verdad. Vaya, dígaselo a él. Dígaselo a él que usted no tiene tiempo para servir al Señor ahorita. Que se aguante él un momento, por favor, que él no avance.
mientras yo descanso, mientras yo me aguanto, mientras yo recupero fuerza. Hermano, no hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder, hermanos. Necesitamos llevar el evangelio sin tregua. Ya mucho tiempo nos quita el trabajo. El día que pensemos así, hermano, el día que podamos pensar de esa manera, ese día te puedo decir que eres un verdadero hijo de Dios, un verdadero discípulo del Señor. El día que digas, mi trabajo me quita mucho tiempo para servir al Señor. Pero mientras sigamos diciendo que lo que nos quita tiempo es la iglesia, mientras sigamos pensando así, no habrá un cambio generacional en nuestra generación. Mientras sigamos pensando que la iglesia es la que me quita algo, mientras sigamos pensando así, entonces yo me pregunto, ¿dónde están los discípulos del Señor? ¿Dónde están los discípulos de Jesús? Dice que los envió de dos en dos. ¿Sabe quién es un discípulo? Alguien que puedes enviar a donde los demás no quieren ir. Alguien que puedes enviar. La pregunta del millón entonces es, ¿será que a ti se te puede enviar? ¿Será que a ti se te puede decir, te toca ir a tal lugar y a tal lugar y a tal lugar y a tal lugar, tales días a tal hora? ¿Será que tú eres de esas personas que se puede enviar? ¿O hay que ver cómo está tu agenda para ver si te enviamos? Quiero ponerte algo en tu corazón, iglesia. Tabasco, México, no necesita multitudes, necesita discípulos. Lo que mi nación necesita son discípulos. Discípulos del Señor. Discípulos como Pedro, como Juan. ¿Por qué nosotros no podemos ser como ellos? ¿Quién te dijo a ti que no puedes ser un Pablo de tu tiempo? Que no puedes ser como Pedro, como Juan, como Mateo, como Marcos, como Bernabé, como Felipe. ¿Quién te dijo que no puedes ser uno de esos que manifestó la gloria de Dios como Esteban? Esos son los discípulos que necesita esta ciudad. Discípulos que vayan a la calle y que manifiesten el poder de Dios. Que no tengan miedo a nada ni a nadie, sabiendo que Dios está con ellos. Discípulos que entran a todas partes con el evangelio por delante, llevando la palabra de Dios, peleando con los brujos, los magos y todo eso, demostrando que Dios es real, más real que cualquier otra cosa. Discípulos que se ponen la camiseta que dicen, vamos a evangelizar, vamos por las almas, vamos a hacer algo, traigamos almas para el Señor. Esos son los discípulos que hoy necesitamos, iglesia. Esos son los discípulos que nuestro hermoso país necesita. ¿Cuántos creen que México es hermoso? ¿Cuántos creen que México puede cambiar? El poder del cambio está en los discípulos. Pero si nosotros mismos no somos los discípulos que vimos hace un momento que debemos ser, el cambio tiene que empezar aquí arriba, entre nosotros, entre los que estamos en este grupo. Entonces ese cambio se va a transmitir a los que están en tu grupo, y entonces ese cambio vendrá a los otros que están en tu grupo, hasta que llegue al último grupo. La gente necesita apasionarse por ser un discípulo del Señor. Yo le quiero pedir que se ponga sobre sus pies, por favor.